Bienvenido a Manos Libres, el canal para leer cuando no podés. El túnel arranca con una frase que te atrapa en la primera línea. Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos. En la primera oración, Sábato ya nos dice todo. El protagonista es un asesino confeso que va a contarnos por qué lo hizo. No es un thriller de suspense sobre si lo hizo. Lo hizo. La pregunta es cómo llegó hasta ahí. Y lo que sigue es uno de los análisis más lúcidos y perturbadores del amor obsesivo que existe en cualquier literatura. Ernesto Sábato nació en Rojas, provincia de Buenos Aires, en 1911. Fue físico antes de ser escritor, hizo un doctorado y trabajó en el Curie Laboratory en París. Después abandonó la ciencia por la literatura, algo que nunca explicó completamente y que explica mucho sobre su escritura. Tiene la precisión del científico y la obsesión del artista. El túnel se publicó en 1948. Era la primera novela de Sábato. Albert Camus la leyó, la admiró, la tradujo al francés y la promovió en Europa. Hoy es una de las novelas latinoamericanas más leídas en el mundo y una de las más cortas. No llega a las 200 páginas. Vamos de principio a fin. Antes de entrar en la historia, vale entender a Juan Pablo Castel. Castel tiene alrededor de 40 años. Es pintor, no un pintor bohemio y despreocupado, sino uno que se toma muy en serio a sí mismo y a su trabajo. Tiene exhibiciones, recibe críticas, tiene una reputación. Pero hay algo en el que está fundamentalmente mal y que Sábato describe con una precisión casi clínica. Castel desconfía de todos. No de alguna gente, no de algunos grupos, de todos. Cree que la mayoría de los seres humanos son estúpidos, hipócritas, o ambos. Tiene una inteligencia que usa principalmente para detectar las inconsistencias, las mentiras y los ridículos de los que lo rodean. Es brillante para eso. Y esa brillantez lo aísla completamente. No tiene amigos. Tiene conocidos que desprecia. Tiene críticos que odia. Tiene colegas de quienes desconfía. En el inicio de la novela ya es solitario de una manera que es activa, no pasiva. Él construye su soledad con cada análisis, con cada conclusión que confirma que nadie vale la pena. La metáfora del túnel define este estado. Castel vive en un túnel oscuro, paralelo al mundo exterior pero separado de él. Ve el mundo a través de las paredes pero no puede tocarlo. Y no puede salir. Hasta que ve a María Iribarne en la exposición. Castel es el ejemplo literario perfecto de cómo la inteligencia sin empatía produce soledad. No sufre la soledad pasivamente, la construye activamente con cada juicio, con cada análisis que confirma su superioridad y su aislamiento. Juan Pablo Castel es un pintor reconocido pero solitario, ansioso, desconfiado de todos. Tiene una inteligencia aguda que usa principalmente para detectar el ridículo, la hipocresía y la estupidez de los que lo rodean. Es brillante e insoportable al mismo tiempo. En una exposición de sus cuadros, presenta una obra que tiene un detalle pequeño. En una esquina del cuadro hay una ventana, y a través de la ventana se ve a una mujer mirando el mar. No es el tema central del cuadro, es casi imperceptible. Pero una mujer en la exposición se detiene específicamente ante esa ventana y la mira con una atención que Castel nunca vio en ningún otro espectador. Para Castel, ese momento lo cambia todo. Esa mujer, María Iribarne, es la única persona que entendió lo que él quiso decir en ese cuadro. Lo que él quiso decir en ese rincón pequeño que nadie mira. Por lo tanto, ella lo entiende a él como nadie más. La lógica de Castel es perfecta dentro de su propio sistema. Si ella entendió ese detalle específico, entonces hay una conexión entre ellos que es única en el mundo. Y él va a hacer lo que sea necesario para mantener esa conexión. La obsesión empieza ahí. Castel busca a María, la encuentra, la persigue, la seduce. María tiene un marido ciego,
tiene una vida complicada, parece al mismo tiempo atraída y asustada por Castell. La ventana del cuadro como punto de partida de la obsesión es uno de los mejores dispositivos narrativos de la novela. Castell construye toda una teoría de una conexión única a partir de un instante de atención. Es la lógica del amor obsesivo, un detalle se convierte en prueba de una comunión total. Castell encuentra a María. No es fácil, tiene que rastrearla, preguntarle a gente, seguirla. Ya en esa búsqueda hay algo que debería preocupar pero que él racionaliza como amor intenso. Cuando la encuentra y le habla, María no reacciona con miedo al acoso. Reacciona con algo más complejo, reconocimiento, quizás. También ella tiene sus sombras. María Iribarne está casada con Allende, un hombre rico y ciego. Tiene una relación con Hunter, un primo de su marido. Su vida es complicada y hay en ella algo que nunca se termina de revelar del todo. Sábato la construye de manera que siempre escapa a la definición, la ama Castell. ¿Lo manipula? ¿Es víctima de sus circunstancias? La novela no lo resuelve. La relación entre los dos empieza con intensidad. Se encuentran. Se hablan. Hay algo genuino al principio, o al menos Castell lo siente como genuino. Pero desde el inicio hay una asimetría, Castell quiere poseer, controlar, tener certeza. María quiere ser y no ser, aparecer y desaparecer, dar y retener. El comienzo de la relación entre Castell y María tiene el mismo problema que todo lo de Castell. Él llega con una interpretación previa y busca confirmación, no conexión real. María, desde el primer momento, es más compleja de lo que él quiere que sea. Lo que sigue es la descripción más exacta que existe en literatura del amor obsesivo. Castell quiere a María con una intensidad que en realidad es terror, terror a perderla, terror a que ella no lo quiere igual, terror a que la conexión que imagina no sea real. La mecánica de los celos. Cada vez que María llega tarde, Castell construye en su mente escenas de traición. Cada vez que no le cuenta algo, Castell asume lo peor. Cada vez que María intenta tener algo de vida propia, Castell lo interpreta como abandono. Lo que hace que el libro sea perturbador es la lucidez con que Castell describe su propio mecanismo. Sabe que es irracional. Sabe que sus conclusiones son injustificadas. Y aún así no puede dejar de llegar a ellas. La inteligencia no protege contra la irracionalidad emocional, en este caso la amplifica, porque Castell construye argumentos brillantes para sus conclusiones más absurdas. Una escena que resume la dinámica. Castell espera a María en un lugar acordado. María no llega. Castell espera horas. Construye en su mente, con detalle y precisión, lo que debe estar haciendo María en ese momento y con quién. Cuando finalmente la encuentra, no le pregunta qué pasó, le pregunta dónde estuvo. Y la pregunta ya viene cargada de acusación. No hay respuesta correcta a una pregunta hecha desde la certeza de la traición. La relación con Hunter. Castell descubre o sospecha que María tiene una relación con Hunter. Esta sospecha, que tiene bases reales, lo consume. Vigila, interroga, interpreta cada gesto. Lo que en otra persona sería cautela razonable, en Castell se convierte en espiral. Cada evidencia confirma lo que ya cree. Ninguna evidencia en contra puede cambiar la conclusión. Lo terrible del diagnóstico de Sábato es precisamente esto: Castell no está completamente equivocado. María sí le miente en algunas cosas. María sí tiene secretos. Pero la paranoia no necesita tener razón para funcionar, solo necesita tener algo con lo cual alimentarse. Y cuando la realidad le da algo, lo convierte en confirmación total. El túnel. La imagen central de la novela es esta: Castell vive en un túnel. Oscuro, paralelo al mundo exterior pero completamente separado de él. Ve el mundo a través de las paredes pero no puede tocarlo.
Cuando conoció a María, creyó ver en ella una ventana, alguien que también vivía en un túnel paralelo. Creyó que podían encontrarse en esa oscuridad común. Pero al final descubre que no. María no vivía en un túnel. María vivía afuera, en el mundo de todos, con todas sus complejidades y sus relaciones y sus secretos. Lo que Castell veía como comunión era en realidad su propio reflejo en la pared del túnel. Nunca se comunicaron realmente, Castell se comunicó consigo mismo. El asesinato. Al final Castell va a la estancia donde está María y la mata. Lo narra él mismo, sin drama, con la misma frialdad con que narró todo. No mata por maldad, mata porque la lógica de su obsesión no tiene otra salida. Si no puede poseerla completamente, si no puede ser el único, si la realidad sigue sin confirmar la imagen que construyó, entonces la elimina. El asesinato es el último intento de controlar lo que nunca pudo controlar. Los celos de Castell no son irracionales en el sentido de no tener base en la realidad, tienen base. Son irracionales en el sentido de que no pueden ser satisfechos porque lo que buscan no existe, la certeza absoluta, la posesión completa, el amor sin secretos ni vida propia del objeto amado. Eso no existe. Y cuando la realidad se niega a conformarse, Castell la destruye. Sábato hace algo interesante con María que en una primera lectura puede pasar desapercibido, la construye de manera que el lector nunca puede estar completamente seguro de quién era. ¿Era víctima de Castell? Evidentemente, al final sí. ¿Era cómplice? En algún sentido también. Hay algo en la relación de María con Castell que no es simplemente pasivo, ella lo busca en algunos momentos, lo evita en otros, le dice cosas que lo alimentan y luego las retira. Hay una interpretación posible de que María veía en Castell algo que reconocía en sí misma, una forma de intensidad, de soledad, de estar fuera del mundo de los normales, y que se acercó a eso con una mezcla de atracción y fatalidad. No sabemos. Sábato no lo resuelve. Y esa ambigüedad es parte del genio del libro. La víctima nunca es completamente transparente, el asesino nunca es completamente incomprensible. El túnel es uno de los retratos más exactos que existen en literatura de la mecánica psicológica de los celos y la obsesión. Sábato, que fue físico antes de escritor, tiene la precisión del científico al describir el funcionamiento de una mente obsesionada. Cada paso del deterioro de Castell está mostrado con una lógica interna impecable. La brevedad es una virtud deliberada. Sábato podría haber escrito 200 páginas más de Castell en el manicomio, de juicios, de análisis psiquiátricos. No lo hace. Termina donde termina y eso le da al libro la intensidad de un corte limpio. La primera persona narrativa es esencial. Escuchar la historia de la boca del asesino, que la cuenta con total lucidez sobre sus propios mecanismos pero sin cuestionarlos moralmente, produce un efecto de perturbación que ninguna narración en tercera persona podría lograr. Albert Camus promovió el libro en Europa. Eso no es menor. Camus era el existencialista de la responsabilidad moral, el que creía que el hombre era responsable de sus actos aunque el universo fuera absurdo. Ver en el túnel algo que valía la pena promover dice algo de la universalidad del problema que Sábato planteaba. El libro se publicó en 1948, 3 años después de la Segunda Guerra Mundial. El mundo acababa de ver lo que seres humanos podían hacerse unos a otros con total convicción de estar en lo correcto. Castell no es un nazi, pero la mecánica del que destruye lo que no puede controlar o comprender es reconocible. Rayuela de Julio Cortázar. Para comparar con un Buenos Aires diferente, donde el túnel es claustrofóbico y oscuro, Rayuela es expansiva y juguetona. Los dos son la cumbre de la narrativa argentina del siglo XX. Ficciones de Borges. Para los que quieran la tercera voz de la narrativa argentina mayor, donde Sábato es emoción oscura y Cortázar es juego intelectual, Borges es precisión filosófica. Los tres juntos son incomparables. El extranjero de Albert Camus.
El libro que Camus escribió en la misma época en que leía y promovía el túnel. Los dos tienen un asesino narrador. Los dos exploran la frialdad del hombre que no puede conectar emocionalmente con el mundo. Una lectura paralela reveladora. Suscríbete a Manos Libres, el canal para leer cuando no podés. Fin del guión, El túnel de Ernesto Sábato. Palabras estimadas, 5,200 duración audio estimada, 43-50 minutos. El amor de Castel es indistinguible de la posesión. La intensidad no es señal de profundidad sino de miedo. El túnel es la soledad que no puede compartirse, no porque los demás no quieran entrar, sino porque quien vive en el túnel no puede salir. Aprendizajes clave. Primero, la obsesión amorosa tiene una lógica interna perfectamente coherente desde adentro. El problema es que esa lógica es hermética, no deja entrar información que la contradiga. Segundo, la inteligencia no protege contra la irracionalidad emocional. Castel es brillante y eso lo hace más peligroso, no más sabio. Tercero, la soledad de Castel no es accidental, es producida activamente por sus mecanismos de defensa. Desconfía de todos y esa desconfianza crea el aislamiento que teme. Cuarto, Sábato describe la mecánica de los celos con una precisión que es casi clínica. El túnel podría leerse como un manual de los mecanismos cognitivos de la obsesión. Quinto, la brevedad es una virtud aquí. En 200 páginas Sábato dice lo que muchas novelas más largas no logran decir. Opinión honesta, el túnel puede resultar agotador emocionalmente porque la mente de Castel es agotadora. Pero ese agotamiento es parte del efecto que busca Sábato, hacerte sentir lo que es vivir dentro de esa cabeza. Es un logro literario considerable. Call to Action. Rayuela y ficciones completan el tríptico de la gran narrativa argentina del siglo XX. Los dos están en el canal. Déjame en los comentarios qué libro querés que leamos. Este canal lo hacemos juntos.